Hola, hola, ¿cómo están? De nuevo aquí en un jueves de Kumu, live, 7 de la tarde, empezamos un minutito tarde nomás, se nos hizo un poquitín tarde y hoy nos acompaña alguien que ya nos había acompañado antes, Lupe. Hola. Lupe, que antes nos acompañó con su tema del plano a la piel, sí, cierto. Acuérdense, Lupe es arquitecta y además es tatuadora. Entonces, va a estar muy padre la charla del día de hoy, muy interesante, muy interesante. De hecho, hay varios puntos que vamos a tocar bastante buenos. Y pues nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como Cursos, en Facebook, Instagram, también en YouTube. Y vamos a empezar con este gran tema. Primero que nada, muchas gracias a Lupe por acompañarnos el día de hoy. Ya tenía mucho tiempo que no hacíamos un live con alguien invitado frente a frente, entonces está muy padre, ya casi todos habían sido en vivo. La mayoría de nuestros invitados están fuera de la ciudad en donde yo resido, que es en Guadalajara. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Pero antes que cualquier cosa, porque seguramente hay nuevos seguidores o hay nuevas personas que nos están viendo o que nos verán, porque este video se queda grabado aquí en la página de Kumu, pues me gustaría que te presentaras un poquito, Lupe. Pues yo soy arquitecta de profesión, pero realmente me dedico al tatuaje. No tiene mucho que me gradué, pero la mayor parte de mis proyectos los dirigí a temas como más sociales. Entonces, por eso es que puedo tener como más fresco este tema de la discriminación en la arquitectura. Súper, súper. Pues vamos a iniciar porque es un tema bastante interesante, hasta cierto punto polémico. Seguramente mucha gente como yo nunca había escuchado esto de la discriminación en la arquitectura, pero cuando Lupe me dijo que podía hablar de este tema y me empezó a explicar algunos de los puntos, pues se me hizo muy interesante porque son muchas cosas que uno no se da cuenta. Entonces, qué mejor que aprender, que escuchar y ver cómo podemos mejorar la situación, porque al final son viviendas dignas para todas las personas, ¿no? Es lo que debería de ser y es lo que no hay, y estamos seguros que si las hubiera, pues las cosas serían muy diferentes, ¿no? Sí, pues primero les voy a explicar como la diferencia entre racismo, clasismo y discriminación. Racismo es prácticamente la ideología de superioridad sobre una raza o sobre otras personas de otra cultura, diferente color de piel, etc. La discriminación es como la acción que toma después, bueno, a partir del racismo, y el clasismo está como ideología de superioridad basada en la economía. Pero aquí en México el clasismo viene con un componente racial que se toma a partir del tono de piel y el fenotipo, porque del fenotipo imaginario colectivo, o sea que se relaciona mucho la clase baja con el tono de piel oscura. O sea que en México el racismo, el clasismo y todo eso tiene color de piel. Y muchos en el 2020, cuando mataron a Guillermo, olvidé su nombre, pero fue como un acto de racismo. Muchos empezaron una discusión de si existe o no el racismo en México. Y sí existe, pero el problema es que está bastante normalizado, que ya no lo vemos, y lo podemos ver en un ámbito tan normal como cuando nos llamamos negros entre nosotros, indios, de que hay que mejorar la raza, cásate con un güero. O sea, esas cosas están muy normalizadas y han llegado hasta el ámbito de la arquitectura. Y en México uno de los primeros actos discriminatorios sobre la arquitectura fue cuando llegaron los españoles a conquistar y pusieron sus iglesias sobre los templos de pues, los nativos de todas estas culturas, y fue decirles: mi cultura es superior a la tuya y va sobre tus templos. Entonces fue como un acto bastante, pues, tajante. Fuerte. Sí, bastante fuerte. Y bueno, después de eso, me voy a saltar un poquito en la historia. Después de la revolución se hizo la Constitución de 1917, donde en el artículo 123, índice 30, se habla de que debe de haber vivienda digna para obreros y que debe ser pagada a plazos. Ok, que sería más o menos como se maneja en teoría ahorita, sí, un Infonavit o algo así, ¿no?
Y después esto no tomó como fuerza hasta 1940, pero antes, en 1930, hubo un arquitecto llamado Juan Legarreta, que su tesis la hizo en 1930, donde hablaba de la vivienda para obreros. Él planificaba un espacio central donde estaba la estancia, taller y área para fiestas, con posibilidad de expandirse hasta el jardín. Y aparte estaba donde vivían los papás, bueno, los jefes de la familia, y esa habitación estaba separada para generar privacidad, separarla de los niños, y lo más curioso es que el baño estaba dividido en 3, o sea, que la regadera, el lavabo y el excusado tenían puertas, y esto se podía hacer que 3 personas estuvieran usando el baño al mismo tiempo. Órale, está súper bien, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con las casas de Infonavit que existen, exacto, ¿no? Que es como 3 metros de fondo, 2 de lado y mete lo que puedas meter. Exacto. Sí. Y bueno, en 1950, 1970 hubo un aumento de población, y ahí fue cuando se empezaron a crear más casas como de la misma tipología y en serie. Y en 1985, cuando en Ciudad de México hubo un terremoto, bueno, hubo el terremoto del 85, sí. Pues después más de 33,000 personas quedaron sin hogar, y el gobierno se empezó a preocupar porque tuvieran un patrimonio familiar. Entonces empezó a generar estas casas de la misma tipología en masa, cubriendo como las necesidades básicas. Muy básicas. Muy básicas. Sí. Y el problema es que no, o sea, a pesar de eso que pasó, no hubo una regularización en cuanto a metros cuadrados en vivienda mínima. Pero hay estudios psicológicos que dicen que una persona necesita de 15 a 20 metros cuadrados para poder desarrollarse plenamente. O sea, en este momento no existe una norma que te diga cuánto debe de medir una casa de Infonavit. O sea, pueden ser 60 metros cuadrados para 6 personas. Sí, en serio. Sí. Y digo, de 15 a 20, menos de 15 metros cuadrados por persona hace que haya una falta de privacidad, una territorialidad y un hacinamiento, que es poner muchas personas en un mismo lugar. Exacto. Y esto hace que acelere mucho la situación de agresión. Por eso, digamos que es un poquito más común que en casas tan pequeñas los índices de violencia sean muchísimo más altos. Sí, lo cual es lógico, y inclusive por eso decíamos al principio que si no existiera este problema, las cosas serían muy diferentes, ¿no? Sí. Porque estamos hablando que lamentablemente aquí, en México, la gran mayoría de las personas viven en casas de interés social, ¿no? Sí. Y son casas que no tienen el espacio suficiente para familias que a veces son hasta 6 personas, 8 personas, inclusive más, y el espacio es muy pequeño, y pues esto es para cualquier persona, ¿no? O sea, no necesitas leerlo en un estudio para darte cuenta que necesitas espacio, que necesitas privacidad. ¿Cuántas veces hemos estado encerrados o compartido un cuarto con alguien durante más de 2 horas y ya no aguantas, ¿no? Ahora, o sea, imagínate estar viviendo en ese lugar, sí, pues todo tu desarrollo. Y yo creo que después de esta pandemia, que pasamos mucho tiempo encerrados, sí, nos dimos cuenta lo importante que es tener un espacio digno donde te puedas desarrollar. Y hay incluso inmobiliarias que venden casas de 32 metros cuadrados para familias de 4 a 5 personas, y esto muchos los consideran como inhumano e indigno, pero aún así no hay como una regularización de metros cuadrados. Y todo esto es por la estandarización y homogenización del hábitat a través de normativas descontextualizadas. ¿Por qué? Porque no hay alguien que realmente esté viviendo eso. O sea, sí, como arquitecto va a ser muy fácil ponerme atrás de un escritorio a diseñar, pero no es lo mismo si yo habito ese lugar y darme cuenta de todos los errores que hay al habitar en un espacio tan pequeño. Exacto. Y de hecho, Mariana Ordóñez y Jessica Mezcua hicieron un artículo que habla de esto, que muchos arquitectos, o bueno, más bien todos los arquitectos, por cómo es el sistema, consideramos a muchos grupos humanos como objeto de intervención y no como sujetos de acción. O sea, que los vemos como alguien vulnerables y nosotros decidimos las necesidades que hay que cubrir de ellos, en vez de sentarnos a dialogar y ver que podemos hacer una estrategia
pues juntos. Y hay un arquitecto chileno que se llama Ricardo Aravena, que de hecho él ganó el premio Pritzker, que hizo vivienda social, pero la diferencia es que, bueno, él se dio cuenta que el gobierno podía poner 40 metros cuadrados y él vio que mucha gente hace como tipos de favelas que van creciendo y van creciendo las casas porque hay un arraigamiento social y un arraigamiento familiar, etcétera. Entonces, no sé, se casaba el hijo y construían un cuarto arriba. Entonces, digo, eso es algo muy común en toda Latinoamérica. Y Ricardo Aravena lo que hizo fue diseñar 40 metros cuadrados, pero el diseño total de la casa era expandible hasta 80 metros cuadrados. Entonces, si la familia crecía, la casa también podía crecer con ella en una forma muy digna. Que sería muy diferente, ¿no? Sí. Digo, ahí es muy importante. Oye, y una preguntita aquí. ¿Realmente cuál es de quién? No sé si está bien hecha la pregunta, pero ¿de quién sería la culpa de este problema de la vivienda indigna? ¿De la constructora, que lo que más quiere pues obviamente es ganar dinero, o del gobierno que no maneja ciertas normas? Yo creo que es como un conjunto de todo, Okay. porque si no existen normas, las constructoras solo quieren más dinero. Sí. Nosotros como arquitectos muchas veces no lo vemos, que es como lo que nos pide nuestra constructora o lo que sea. Uh-huh. Y también creo que socialmente no vemos como la injusticia que están viviendo todas estas personas. O sea, Sí, claro. y retomando el tema de la discriminación, sí los vemos como, pues él es el trabajador, solo va a trabajar y va a llegar a su casa a descansar, no necesita nada más. Y eso es un error que debería solucionarse pronto. Demasiado pronto. Porque desencadena muchas cosas, como esto que ya habíamos mencionado de la violencia y todo eso. Pero, sí, o sea, no se puede señalar a alguien puntualmente de que es el culpable, porque estamos bajo un sistema. Sí. Y como es un sistema, está... Y según el sistema funciona bien, ¿no? O sea, porque por eso se lo hace, sí, en claro, teoría. Pero vete a vivir ahí y no Sí. te va a funcionar. Y otra cosa que me he dado cuenta, que alguien alguna vez me lo comentó, no me acuerdo quién ni cuándo, pero también este tipo de viviendas indignas, bueno, de las que estamos hablando, pues la gente a veces trabaja, no sé, en la zona centro de la ciudad o en la zona más céntrica, ¿no? Y estas casas, la realidad es que no están nada cerca. No. O sea, estamos hablando de que tienen que, a veces la gente desplazarse hasta 1 hora y media, 2 horas, para llegar a un cachito de 20-25 metros cuadrados y encerrarse en ese lugar. O sea, estamos hablando de que no solo es indigno por el tamaño, sino por la distancia que la persona tiene que recorrer para poder llegar a su casa, sí, ¿no? O sea, hay muchísimos, por ejemplo aquí en Guadalajara, hay muchísimos fraccionamientos y cotos de casas de interés social o inclusive de departamentos, que esa es otra cosa también, que están, no sé, de aquí, por ejemplo, aquí estamos muy cerquita de la Minerva, una zona muy céntrica de Guadalajara, y esas casas deben de estar a 1 hora 10 en carro propio. Entonces estamos hablando de que si la persona se traslada en transporte público, pueden ser hasta 2 horas, 2 horas y media. Sí, de hecho eso es un problema de gentrificación. Ajá. Porque la gentrificación es básicamente sacar a las personas que están viviendo o que vivieron ahí en el centro, uh-huh, para llenar la ciudad con personas de más economía y subir los alquileres, uh-huh, llenar de edificios, etcétera. Y eso es un problema porque al subir los alquileres, las personas que habitan ahí ya no pueden pagarlo y se tienen que ir a las periferias donde sí se puede pagar, pero ahí viene ese problema que es el distancia trayecto, y tamaño. No hay nada de recreación, o sea... Sí, se vuelve súper complicado. Te vas a las periferias de la ciudad, no hay súper, no hay, o sea, está la tiendita obviamente y todo esto, pero no hay ni siquiera un hospital cerca o una clínica. No hay, o sea, no hay cosas básicas que un ser humano necesita cerca de su vivienda, ¿no? Eso pues lo vuelve complicado. Además de el problema que se aumenta de la facilidad o dificultad, en este caso, del transporte. De hecho, hay un arquitecto que tomó una serie de fotografías que se llaman Paraíso Siniestro,
que retrata un montón de este tipo de condominios, por así decirlo, donde hay todas estas casas repetitivas y donde te das cuenta que todas son exactamente igual. A veces cambian los colores, pero no pasa de rojo, amarillo y blanco. Así se ponen intrépidos azul y verde. Pero él a lo que va es como toda esta homogeneidad que se está dando, que ni siquiera hay un árbol, no hay como parques de recreación, no hay nada. Entonces, fuera de que tú estás viviendo en 40 metros cuadrados con 5 personas, no hay ni siquiera un espacio de recreación fuera de tu casa, no hay un parque donde puedas ir, y si hay un parque, no hay tantos árboles ni como... O áreas comunes, ¿no? Áreas de juego, o juegos para los niños, o una canchita de fútbol para los jóvenes, ¿no? Sí. Algo donde se puedan desarrollar, como bien lo dices. Sí, y hay un señor que hizo un estudio que se llama Iván Illich, o Illich, no sé cómo se pronuncia, que habla de las profesiones deshabilitantes, donde se asume que el profesionista posee todo el conocimiento y es el que dicta, es el que da los diagnósticos de las necesidades y dicta las soluciones. Y el arquitecto Ramón Bolaños se puso a investigar cuántos arquitectos había por habitantes en diferentes países, y aquí en México hay 1.58 arquitectos por cada 1000 habitantes. O sea que 1.58 arquitectos son los que dictan las necesidades de los habitantes. Porque como está el sistema y todo eso, no existe este diálogo del cual habla Mariana y Jessica, de interactuar con el usuario para juntos llegar a un diálogo, sino que el arquitecto dicta todo, necesidades, las soluciones, todo. Ok, entonces, también hay que tomar en cuenta que muchas veces el arquitecto también tiene que seguir cierto tipo de órdenes, ¿no? O sea, sí. Trabajas para una constructora que genera fraccionamientos de interés social y tú dices, quiero crear buenas viviendas, pero probablemente llega el dueño y te dice, pues no, o sea, habiéndote algo más básico, algo más chiquito. Sí, porque todo esto busca abaratar materiales, los estudios, porque solo hacen digamos que hacen 3 tipologías de casas, pero hacen un estudio para los cimientos y todo eso. Y también otro problema es que hacen este mismo tipo de casas para Mérida que para Tijuana. Sí, y ahí ya está el tipo de suelo no es lo mismo, la gente no es la misma, no es lo mismo. El material no se comporta de la misma manera. No se consiguen los mismos materiales tampoco. Claro. Y pues no es lo mismo diseñar para alguien del sur, que solemos ser más chaparritos, que para el norte, que son muy altos. No es lo mismo. No, definitivamente no. Oye, dice man-19038. Pues las torres sirven como vivienda en vertical para no hacer tan grande la mancha urbana, pero las personas ven más baratas las viviendas en serie. ¿Cómo ves eso? Digo, sí, pero, o sea, también depende del tipo de vivienda vertical, ¿no? O sea... Es que la cosa con la vivienda vertical es que también se planea para lugares como... para terrenos más pequeños, precisamente esto del hacinamiento, que es llenar con mucha población en un espacio pequeño. Y ahí pues no solo es como en una casa meta 10, es también hacer torres de departamentos, y esto normalmente es como más común dentro de la ciudad. Sí. Y en las periferias es donde se hace todas estas casas en serie, también con la idea de que tienes tu casa. Sí, que no es lo mismo te venden si esa tengo idea, una casa, ¿no? que tengo un departamento. Sí, claro. Y también este problema no solo está como en las casas de interés social, también se encuentran en los departamentos de lujo y todo eso, el tema de la discriminación. Porque si tú ves el cuarto de servicio, que normalmente se dice que es para que ahí viva la persona que va a hacer los servicios, normalmente son cuartos súper chiquitos. A veces no tienen ventilación, no tienen luz natural, el baño es diminuto, los lavabos parece que nada más para remojar las uñas. Es que a veces ni siquiera cabe una cama individual.
O sea, y eso sí me ha pasado hace unos 5 o 6 años. Mi papá estaba buscando departamento y estábamos viendo opciones y mi papá salía muy enojado. Esto yo se lo había platicado a Lupe. Salía muy enojado porque llegaban a la zona del cuarto de servicio y a veces era literal en el plano de que 1,50 m por 1,50 m. O sea, era una total tontería. No había ventanas. Y él preguntaba, oye, ¿por qué no le hacen las ventanas? Y el vendedor pues no te sabía ni siquiera qué responder, ¿no? Pues es que es el cuarto de servicio. Pues sí, es el cuarto de servicio, lo están planificando para que viva alguien, ¿no? No, pues sí. Entonces, ¿por qué no tiene una ventana? ¿O por qué no tiene un baño? ¿O por qué no tiene X o Y, ¿no? Y ese sí es un problema bastante marcado. Yo sí conozco varias gente que tiene empleados que viven en sus casas. Y conozco gente que tiene cuartos muy dignos para estas personas. Bueno, ya saben, yo soy fisioterapeuta, tengo pacientes que tienen a este tipo, a las personas viviendo en sus casas y tienen cuartos muy grandes con buena ventilación, tienen su propio área de lavado, sus propios baños bastante amplios. Y eso no nada más es hablar de dignificación para las personas, sino también estás hablando de que la persona se puede desarrollar mucho mejor en su trabajo, ¿no? Que al final del día, pues lo que queremos es todos jalar juntos y que las cosas funcionen bien, y que mejor que la persona que, si es tu empleado, pues esté feliz, ¿no? Sí. Creo que cambia completamente la cosa. Sí, esto es todo un problema porque hay que ver desde dónde viene que es toda esta discriminación de decir, él es el empleado, no merece un lugar digno, porque como le decían a tu papá, no necesita una ventana. Sí. Como, ¿por qué no? Una ventana? Es una persona y necesita aire. 100%. Sí, entonces, ¿y tú cómo pensarías que se podría mejorar esto? Digo, es bien complicado, yo sé que es súper complicado, pero igual, mi primer pensamiento sería normativas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer un cuarto de servicio? Pues hazlo de esta manera, si no, mejor ni lo hagas, ¿no? Sí, y, o sea, poner del cuarto de servicio, también poner normativas en cuanto a metros cuadrados, para cierto número de personas, para poder hacer diferentes tipologías en casas de interés social, porque no es lo mismo, o sea, una casa de interés social ahorita, pon tú, de 32 metros cuadrados, funciona perfectamente para una pareja joven que no tiene hijos o tiene un bebé, pero ya a los 4 o 5 años ya no va a ser funcional esa casa. Para nada, el niño va a necesitar mucho espacio Sí, y los papás van a necesitar su privacidad y pues todo eso. Entonces, sí, yo empezaría con normativas. Okay. También, obviamente, trabajar el tema de el racismo, discriminación y todo eso, que bueno, es un problema que venimos arrastrando desde la llegada de los españoles, que ya han pasado varios años, pero aquí seguimos. Ya llovió. Ya llovió. Y pues también como arquitectos yo creo que tenemos una responsabilidad. Claro. Digo, dándoles este dato de que somos 1.58 arquitectos por cada 1000 personas, creo que es un poco de aterrizar a quién y con quién estamos diseñando, porque no estamos haciendo un producto para que alguien llegue a usarlo y a llenarlo. O sea, esta casa va a cumplir alguna función donde toda una familia se va a desarrollar. Entonces, creo que es mucho eso, aterrizar a quién y con quién estamos diseñando. Claro. ¿Tú a quién crees que...? Digo, porque... Deja aterrizar un poquito la pregunta. A todo lo que me comentas, pues obviamente hay un problema muy marcado desde la persona que crea el desarrollo, pero ¿también crees que juegan un poquito con la gente, con un poquito la ignorancia de la gente, de, sabes que esto es lo que hay y es lo único es lo que te mereces, sí, por así decirlo? Entonces, mi pregunta sería, ¿a quién habría que hablarle o decirle o informarle? ¿A la gran constructora de que necesita viviendas dignas para las personas que son sus clientes? ¿O habría que también hablar con las personas que compran las casas para saber qué es lo que necesita, qué es lo que debe de exigir o qué es lo que debe de hacer? Digo, que exigencia se vuelve complicada cuando hablamos de que no hay normas, ¿no? Sí, creo que también estaría bueno como educar al usuario en
que no es digno eso que le están vendiendo, pero sí juegan demasiado con... Sí. Digo, ahí el problema o la línea delgadísima es, sí, o sea, nosotros podemos educar al usuario o a la persona que va a comprar la casa de que no es indigna, pero también el usuario te puede llegar y decir, pues sí, pero pues es que nada más tengo, no sé, 200 pesos y es para lo que me alcanza y no me alcanza para ninguna otra cosa. Sí, entonces ahí es en donde... Está muy buena tu idea, es en pero donde la realidad topa, es otra. sí, exacto. Y digo, sí me ha tocado muchas veces ver que juegan con las personas en ese aspecto. Una vez me tocó ver casas que lo vendían con sala de televisión privada, o sea, como una super casa de lujo. Y a la hora de verlo, la sala privada era, yo creo que como como el tamaño de una puerta, o sea, 90 centímetros por 2,10. Y pues era como, o sea, como me siento en el sillón y la tele aquí. Está aquí en la cara. O sea, ¿cómo va a funcionar esta sala? Sí, no. Entonces, sí juegan bastante con... O sea, sí sería como que la constructora no haga esas cosas, hable con mucha sinceridad y respeto, y que el usuario sepa decir, no, la verdad es que no puedo vivir aquí. Y también un truco que hacen muchas las inmobiliarias es que cuando te enseñan la casa muestra, te ponen muebles más pequeños y ponen un montón de espejos para que sea mucho más grande. Sí. Y ya a la hora de que tú llegas a habitar ese lugar, pues los muebles que ellos pusieron no son muebles comerciales. Entonces tú vas, compras tus muebles donde sea, o los que tienes, te regalaron, etcétera, los pones, no caben. O sí entraron, pero tú para caminar tienes tienes un espacio súper pequeño. Sí, eso es súper común. Sí, sí se vuelve muy complicado, sobre todo cuando uno quiere o tiene un plan de un crecimiento familiar, ¿no? Digo, ya vamos ese puede ser un tema muy específico en cuanto a la planificación familiar según las necesidades, pero obviamente la gran mayoría de la gente quiere pues hacer crecer su familia y todo, y el sueño de muchísimas personas, si no es que de la gran mayoría, es tener su casita y poder a partir de ahí generar su familia, ¿no? Pero pues llegas, topas con pared a 1 metro de tu cara, literal, y pues ni siquiera hay cómo hacer este crecimiento. Eso es algo muy triste. Pues no sé, a mí se me ocurriría, por ejemplo, en una cuestión de qué se podría hacer, sería pues a todos los arquitectos, que hay 1.98, ¿no? Algo así. 1.58 arquitectos por cada 1,000 habitantes. A todos esos arquitectos, pues desde la universidad o desde antes, empezar a hablar sobre estos temas, empezar a meterlos mucho, y que el mismo arquitecto se ponga la camiseta, por así decirlo, y ayude a que esto termine, ¿no? A que esto cambie, no que termine, sino que cambie, porque las casas de interés social siempre van a existir, pero se pueden cambiar a algo mejor, y seguro eso va a hacer que las cosas mejoren en general, ¿sí? Gente feliz trabaja mejor. Eso aplica para todo el mundo, para Lupe, para mí, para Alan, para todos. ¿No? Sí. Muy bien. ¿Qué más, Lupe? ¿Cómo vamos aquí? Pues, está bien interesante el tema. Son muchas cosas las que hay que tocar. Creo que no nos damos para nada cuenta de este tipo de cosas. A veces vamos saliendo de la ciudad en donde vivimos y vemos casitas a lo lejos y decimos, ay, Dios, está muy lejos. Y ya, ahí se nos olvida, ¿no? Pero a la persona que le tocó viajar durante 2 horas en el camión, ahorita que está lloviendo, que se mojó, que llegó a un espacio súper chiquito, pues a esa persona lamentablemente no se le va a olvidar, ¿verdad? Necesitamos empezar a ver cómo podemos mejorar en este sentido, porque pues es muy importante la vivienda digna para todos. Y pues atacar los problemas desde la realidad y no desde los privilegios, pensando que esos pocos metros cuadrados van a ser suficientes y dignos para una familia, cuando la realidad es que no lo es. Exacto. Y pues nada, también invitar mucho a las personas. Espero que haya gente que nos esté viendo que esté por construir su casa o algo de este estilo, ¿no? Y que piense que si lo que ellos buscan es tener a una persona que esté trabajando en su casa, pues que piense mucho en esta persona, ¿no? O sea, también el cambio nos toca desde poquito, ¿sí? Probablemente yo no soy una constructora, yo, Miguel Chang, no soy una constructora, pero en algún momento voy a querer construir una casa, un departamento, y si yo quisiera llegar a tener un empleado que viviera ahí en casa, pues
tengo que poner de mi parte y pensar desde un inicio que necesitamos un buen espacio para estas personas, ¿no? O sea, no nada de estar pensando en ahorrar espacios ni nada. Créanme que para vivir no se puede ahorrar espacio, ¿no? O sea, necesitamos estos lugares. Pues qué interesante, Lupe, no sé si quisieras agregar algo más. Invito a la gente que nos esté viendo ahorita si tienen alguna pregunta sobre este tema tan importante, muy importante en realidad. ¿Es todo? Sí. ¿Es todo? Pues muy bien, muchísimas gracias, Lupe. Esperamos tenerte de nuevo una vez más. Ahora Lupe no me estuvo dibujando el brazo, la última vez sí lo hizo, fue muy divertido. Pero bueno, este tipo de temas son muy importantes, los tocamos porque creemos, sabemos que se necesita generar conciencia entre las personas. Son muchos los problemas que tenemos, no solo en este país, sino en muchas partes del mundo. Son muchos los problemas que tenemos. Afortunadamente hay muchos problemas que se han estado trabajando, que salen cada vez más a la luz, que se quieren cambiar, pero hay muchos otros que todavía siguen en la sombra, como esto, porque créanme que yo hasta la semana pasada ni siquiera lo había escuchado en toda mi vida, pero hay muchos problemas como estos que no nos damos cuenta. Entonces hay muchos puntos que tenemos que cambiar y muchas cosas que nos harían cambiar mucho como país o como humanos en este planeta, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que hay un problema y automáticamente es el gobierno o es cualquier cosa y el problema viene mucho de la raíz, desde dónde crece la gente, desde el espacio que tuvo, las oportunidades que generó y la felicidad que uno tuvo como en su niñez, ¿no? Creo que eso es un tema probablemente para psicología, pero viene de la mano. La felicidad de un niño genera un crecimiento sano y pues un niño no puede desarrollarse de manera sana en un lugar donde vive en un cuarto de 2x2 con 3 hermanos, ¿no? Entonces es muy importante. Pues muchas gracias, Lupe. Te agradezco mucho de nuevo. Muchas gracias a los que se nos unieron. Man-19038, muchas gracias. Muy suave la plática, interesante. Muchas gracias. Acuérdense que este video queda grabado aquí en Kumu Cursos. Lo pueden ver, compartirlo con las personas que conozcan. Es un tema importante, es un tema un poquito complicado a veces para escuchar. Lo entiendo, pero es un tema muy importante. Entonces, aquí lo dejamos el día de hoy. Cualquier pregunta que tengan la pueden poner aquí mismo en el live, ya que esté grabado en nuestro feed de Instagram, y Lupe por ahí va a estar, si los ve, les contesta y todo. ¿Sale? Pues muchísimas gracias y listo. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos el jueves siguiente a las 7 de la tarde con un nuevo tema. Seguimos con los meses de arquitectura. Ya nos faltan poquitas pláticas para terminar estos 2 meses de arquitectura. Y pues bueno, listo. Nos vemos.